Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Gracias por esa fidelidad, gracias porque nos escriben ustedes a nuestro correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv, opinando sobre nuestro programa, saludándonos, por supuesto. Nos gusta mucho esa comunicación constante que mantenemos con ustedes por ese correo electrónico, por esa vía, liliana.piedrahita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todas las personas que en este momento están viendo nuestro programa por la señal de televisión, por Claro, por UNE, por Mcali, por nuestra página www.canal14.com.co, por la aplicación para celulares Canal 14 Cali, o por el Facebook Live, con la página del Facebook del Canal 14, ahí están ustedes. Gracias a todos por la fidelidad. Los que nos están viendo por la señal de televisión ya saben que pueden hacer sus preguntas a través del 664-9880. Y aquellos que están en Facebook Live y tal vez quieran preguntarnos algo, pueden escribir su pregunta por allí, que continuamente nos las pasan y aquí las respondemos al aire. Gracias a todos. Quiero que inviten a sus familiares, a sus amigos, para que vean nuestro programa. Ya saben que hay múltiples formas de ver nuestro programa. Así estén aquí o así estén en cualquier lugar del mundo. Por cualquier parte nos pueden ver Cuerpo Vital y, por supuesto, toda la programación del Canal 14. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de artropatías, la diferencia entre artritis, artrosis, los síntomas, las manifestaciones tal vez primarias al principio, qué pasa, se siente, no se siente, cuáles son los tratamientos para cada una de ellas y, por supuesto, digamos, si hay forma de prevenirlas. Está con nosotros el doctor Pedro Felipe Parra. Él es médico internista, él es especialista en riesgo cardiovascular y enfermedades crónicas, él es miembro de la Asociación de Medicina Interna y miembro del Colegio Americano de Médicos. Doctor Pedro Felipe Parra, qué gusto tenerlo nuevamente aquí en nuestro programa. Bienvenido. Encantado, Liliana, de estar nuevamente aquí. Y creo que el programa de hoy va a ser muy interesante para todos los oyentes porque es algo de lo que frecuentemente se escucha hablar a la gente y que sufren constantemente, y es que muchos de las personas van a sufrir probablemente estas enfermedades, entonces van a aprender bastante el día de hoy. Qué bueno, sí, imagínense, y uno a veces no sabe cuál es la diferencia entre artritis, entre artrosis, como que uno no, además, ni siquiera como que tiene esa conciencia de la importancia de nuestras articulaciones, ¿no? Nos permiten movimiento. Así es importante, y vamos a ver que a medida que ha evolucionado la persona, cada vez pues hacemos más actividades que ponen en riesgo nuestras articulaciones, los trabajos que hacemos. Actualmente, desde que empezó a aparecer los computadores, pues tenemos más predisposición a poder sufrir de estas patologías, especialmente la artrosis, que es una enfermedad degenerativa. Claro. Entonces definamos, doctor, ¿qué es artritis? Bueno, la artritis es una enfermedad inflamatoria que produce cambios a nivel articular, y esa inflamación se caracteriza, dependiendo del tipo de artritis, por destruir la articulación. En el caso de la artritis reumatoide, y otros tipos de artritis simplemente le inflaman y producen dolor. Esa es una característica muy importante para hacer el diagnóstico de artritis como tal. En cambio, la artrosis, si las ponemos así como para diferenciarlas un poquito, se caracteriza más por una degeneración. Yo les explico a los pacientes que es como las canas de las articulaciones, por decirlo así. En algún momento se va a producir con la degeneración, se va a producir la artrosis, que por lo general produce dolor, produce unos síntomas y unos signos clínicos que los evidenciamos, pero que no produce inflamación como la artritis, que produce inflamación, se pone caliente, roja y aparte hay dolor. Entonces, en la artritis hay destrucción de la articulación como tal, pero destrucción de la articulación es de qué, tal vez de qué estructura, doctor, o toda se va dañando. Bueno, la artritis, como su nombre lo dice, empieza con un componente inflamatorio, ¿no? La artritis es una enfermedad netamente inflamatoria, mientras que la artrosis es degenerativa. Esas son las dos diferencias grandes. No necesariamente va a producir destrucción. En la artritis reumatoide sí se produce destrucción, que es un tipo de las que vamos a hablar hoy, de artritis, pero hay unas artritis que producen inflamación y no producen destrucción de la articulación, pero si se inflama, en cambio la artrosis no hay inflamación, hay solo dolor.
Y entonces en artrosis se va dando ese desgaste paso a paso, paulatino, a medida que avanza la edad. Exactamente. Ahí se compromete más el cartílago articular, que es como ese colchoncito que tiene entre las articulaciones que las separan, y eso se va desgastando con el tiempo, por la fricción, por el tipo de desempeño que da la persona. Hay personas que por el sobrepeso incluso pueden tener problemas articulares a nivel de la rodilla, y eso se va desgastando con el tiempo. Es finalmente esa especie de colchoncito que le llamamos, lo que hace que al final hay un desgaste completo y terminen rozándose las dos, la articulación termina desgastándose y produzca un roce entre los dos huesos. Entonces, doctor, pero todas las personas, digamos, van a tener artrosis en edades avanzadas. Bueno, en algún punto la mayoría de las personas, es una enfermedad bastante prevalente. Eso depende mucho de la calidad de vida de la persona, si ha hecho ejercicio, si ha tenido, digamos, algún tipo de trabajo, labor o desempeño durante su vida que haya hecho que tenga predisposición a tenerla. Se sabe y se conoce que entre más utilicemos una articulación, hay más desgaste, ¿ya? Entonces, personas que, por ejemplo, hacen todos los tipos de ejercicio, digamos, no son aptos para la calidad articular. Hay unos ejercicios que pueden lesionar la articulación con el tiempo, levantamiento de pesas, excesivo peso. Eso con el tiempo puede ir lesionando progresivamente especialmente las rodillas, que es lo que más se afecta en ese punto, y puede llevar al desgaste articular. Claro, es decir, doctor, uno que quiere, digamos, con el ejercicio hacer cosas buenas, si no se hace bien, si tal vez se excede uno tal vez en el peso o si tiene algo que tal vez venga de genética y no lo tiene uno presente y hace un ejercicio de más, allí puede haber afectación, digamos, de esta articulación. Exactamente, hay que saber qué tipos de ejercicios están indicados para qué personas. O sea, una persona que está en sobrepeso, obesidad, pues no se le puede poner a hacer un tipo de ejercicio que lesione mucho la rodilla. Siempre uno indica un ejercicio que trate de cuidar la articulación, porque sabe que ese peso va a afectar directamente si hace un ejercicio que tenga una carga axial. Doctor, usted solo me va a decir sí o no, para poder que eso después lo vamos a desarrollar. Si hay forma de cuidar nuestras articulaciones, de prevenir, digamos, estas enfermedades, o por lo menos la artrosis, en el caso del desgaste, con buenos hábitos, con alimentación, digamos, con todo esto de estilos de vida. Sí, se pueden prevenir las articulaciones, especialmente de esto que estamos hablando, que es de la artrosis, ¿no? Las enfermedades de artritis ya tienen un componente más genético, y pues podemos evitar también con una adecuada alimentación, evitando medicamentos o alimentos inflamatorios más que medicamentos, que pueden hacer que tengamos una disminución de ese riesgo de sufrir de las articulaciones. Después me dice bien y profundizamos en todo ello. Pero doctor, entonces empecemos, digamos, conociendo un poquito los diferentes tipos o los diferentes tipos de artritis que existen. Bueno, entonces, pues la artritis es conocida como una de las principales causas de discapacidad, y a pesar de que la prevalencia no es muy alta, ronda alrededor del 1, en Estados Unidos 1.5% de las personas, pues es una enfermedad bastante incapacitante, que muchas personas por el dolor incluso tienen que dejar de trabajar si no consultan a tiempo. Porque esto también es importante saberlo, que entre más oportuno sea el manejo, pues el desgaste articular y la artritis especialmente, pues va a desencadenar menos destrucción de la articulación. Entonces hay más de 100 tipos de artritis, o sea, hay una cantidad de tipos de artritis, no todas las artritis son iguales, y especialmente vamos a hablar en esta ocasión de las más frecuentes que se presentan en la consulta. Sin embargo, debemos tener en cuenta que todas las artritis pues tienen unas características diferentes, no todas se tratan igual, y por eso existe pues la especialidad de medicina interna y reumatología, que son dos áreas que están encargadas precisamente para el estudio de estas enfermedades. Podríamos clasificar las artritis en artritis inflamatorias y no inflamatorias. Las artritis inflamatorias las vamos a denominar aquellas que producen
dolor, inflamación, calor y rubor a nivel de la articulación, y eso genera y se produce porque hay una alteración que lleva a nivel de la articulación a que las células que se encargan de la respuesta inmune estén desencadenando procesos de liberación de una serie de citoquinas que llevan a inflamar la articulación como tal, y todo esto desencadena el dolor. Y hay otras no inflamatorias como la osteoartrosis o la osteoartritis, que se conoce más comúnmente osteoartritis o artrosis, son los dos nombres que se les da, que era la que estábamos hablando, que es por degeneración articular, y esta pues generalmente pues, el manejo no es tan agresivo, es más controlar los síntomas de dolor. Pero doctor, en los dos casos, digamos, en inflamatorias y no inflamatorias, puede haber, aunque uno no la ve mucho en la no inflamatoria, pero puede haber deformidad. La artritis reumatoide es la que se caracteriza más por generar deformidad. Ya lo vamos a ver, es una enfermedad bastante agresiva que no solo puede comprometer la articulación, sino que adicionalmente puede tener compromiso extraarticular, que eso tiene que estar uno muy pendiente de ello porque pueden haber manifestaciones que pueden ser bastante graves. Sigamos entonces conociendo, digamos, estos tipos de artritis. Bueno, de las más interesantes que vamos a hablar hoy es la artritis reumatoide, que es una de las patologías que genera más discapacidad y deformidad articular. La artritis post infección por virus de chikungunya, que en un tiempo estuvo muy hablada y muy de moda, y mucha gente hablaba del chikungunya y todos los síntomas que producía. Era una enfermedad bastante limitante con los dolores que producía y la artritis, y ahora que ya estamos un poco más adelante de todo ese brote que hubo, pues nos encontramos con pacientes que siguieron después de eso con dolor articular y llegan frecuentemente a nuestra consulta. Y doctor, ¿y llegan entonces con artritis? Con artritis. Hay unos que cambian incluso y se vuelve de artritis posinfecciosa a una artritis ya reumatoide como tal. Claro. Y por último, las artritis por cristales, que son lo que comúnmente conoce la gente como bota, que es una enfermedad bastante común en el género masculino más que en las mujeres. Y es bastante, digamos, interesante conocer entonces estos tipos de artritis, pero me llama bastante la atención entonces la del post-virus del chikungunya, que estuvo muy frecuente, y hoy en día entonces se encuentran, digamos, a estos pacientes que siguen teniendo dolores, así digamos, ya la enfermedad se haya ido. Exactamente, eso es una de las características de esta enfermedad, y por eso es importante concientizar a la gente de que cuando se exponga a sitios donde tenga alta incidencia, endemia, donde haya zancudos de tipo Aedes, que es el que se caracteriza por infectar al individuo, pues tengan las precauciones de usar repelente, de tener unos cuidados básicos para evitar ser picados por uno de estos mosquitos que transmiten la enfermedad y que puede llevar a secuelas como una artritis a largo plazo. No se escucha hoy en día hablar de ella, pero todavía está, digamos, existe. Sí, claro que sí. Estamos en zona, además también de cerca, por ejemplo, si uno viaja a Buenaventura, estamos en zona de claro la Aedes sí. aegypti. Claro que sí. Estamos en zona de Aedes y e incluso pues vemos pacientes que se han infectado aquí en Cali por el virus, y llegan frecuentemente ya 2 años después de la picadura, de todos los síntomas que hicieron, con síntomas de dolor articular todavía persistentes. En ocasiones uno los estudia y ya se ha cambiado, algunos de ellos hacen un cambio por la inflamación crónica a una artritis ya reumatoide manifiesta. Que es una enfermedad autoinmune, ¿no, autoinmune, doctor? Hablamos de ello después de esta pausa para comerciales. Ya regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo. Hoy hablando de artropatías con el doctor Pedro Felipe Parra, médico internista, especialista en riesgo cardiovascular y enfermedades crónicas, miembro de la Asociación
de Medicina Interna y miembro del Colegio Americano de Médicos. A él lo encuentran, ustedes en pantalla van a estar viendo sus contactos en el edificio Vida, que queda en la calle Quinta D, número 38A35, consultorio 409, Torre 1. Si desean adquirir más información después de nuestro programa, lo contactan en el 891-2616, o también los invito para que lo sigan en sus redes sociales, en Facebook, dr.pedrofelipeparra o Dr. Parra, así lo encuentran, y en Instagram, @dr_parra. Y me gusta mucho, doctor, digamos, últimamente ha estado muy activo en redes sociales y continuamente usted está brindando información de interés para la comunidad. Sí, eso es importante, pues queremos como concientizar a la gente de muchas patologías que cada vez van en ascenso, noticias que salen en salud, y estamos brindando información permanentemente de ello, pues para que estén ellos también. La salud no es solo para los médicos, es para los televidentes también. Y para toda la comunidad, imagínense. Y yo los invito porque sí está bastante todo el tiempo enviando información, videos, digamos en sus historias, pero también en el Instagram como tal y en Facebook. Y es bueno tener, digamos, a la mano este tipo, digamos, de médicos, medicina interna, por ejemplo, en este caso, porque puede uno interactuar con ellos. Entonces, en Instagram, @dr_parra, y en Facebook, Dr. Parra lo encuentran, o dr.pedrofelipeparra en Facebook para que lo sigan. Dijimos, doctor, antes de irnos a la pausa, que íbamos a empezar a hablar un poquito como de artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, ¿no, doctor? Claro que sí, es una enfermedad autoinmune y realmente genera una incapacidad bastante importante en los pacientes. Como te mencioné, tiene una incidencia alrededor del 1% de las personas, pero lo interesante y lo que deben saber de esta enfermedad es que entre más se llegue a tiempo el tratamiento, pues las afecciones a nivel de la articulación son menores y uno puede limitar a que ese paciente no tenga la deformidad, que es una de las cosas que más discapacita a las personas que tienen artritis reumatoide. Claro, y para que conozcamos un poquito entonces sobre esta enfermedad, ¿causas en sí se conocen? Es una enfermedad de que se ha identificado una relación directa con la genética. Se han identificado HLA que están directamente relacionados con que pacientes puedan tener herencia, especialmente la madre, una herencia genética, y pueda llegar a desencadenar la patología. Se ha estudiado también alguna relación que pudiera haber con enfermedades reumatológicas concomitantes, como el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad que produce sequedad a nivel de los ojos, de la boca, y puede estar concomitantemente apareciendo con artritis reumatoide, coexistiendo ambos y llevando a que, pues en ocasiones, sea no tan fácil el diagnóstico, porque se juntan, se unen los síntomas de dos enfermedades y a veces no se hace muy fácil llegar al diagnóstico de artritis reumatoide como tal. ¿Y esta, digamos, patología puede aparecer en qué momento de la vida? Bueno, por lo general los más afectados son mayores de 35 años y la incidencia más alta se ha visto en mayores de 65 años. O sea que también podemos retrasar un poco de acuerdo a las cosas que hagamos, a los alimentos que consumamos. Yo insisto mucho en tratar de limitar el consumo de algunas cosas que tenemos frecuentemente, como el azúcar, que se conoce que es algo inflamatorio, que genera estrés inflamatorio a nivel del organismo y puede llevar a desencadenar que esos genes se activen más rápido y puedan tener artritis a más temprana edad. Claro, uno aquí nunca pensaría, uno habla, digamos, de artritis, bueno, ya artrosis ya no lo definió, pero un poco más en edades avanzadas, pero en niños podríamos llegar a encontrar esta patología. Bueno, hay una cosa que se llama artritis reumatoide juvenil, aparece antes, en edades tempranas, 18 años, de hecho tengo pacientes jóvenes, 20 años, con artritis de este tipo, es una artritis reumatoide juvenil, que también puede aparecer a temprana edad, y obviamente, si ustedes empiezan con artritis a los 20 años, pues de ahí a los 40, si no se cuida y se trata adecuadamente, las manifestaciones va a llevar a una destrucción articular que probablemente 30 o 40 años tenga mucha limitación funcional si no se hace un adecuado tratamiento,
y de todos modos haciendo un adecuado tratamiento en ocasiones, pues puede que el individuo tenga alguna limitación, ¿no?, funcional, sobre todo por la inflamación, por el dolor y especialmente por la deformidad, que es lo que quiere uno siempre evitar en los pacientes cuando los intervenimos tempranamente. ¿Empieza la artritis reumatoide con dolor en articulaciones? Generalmente sí, empieza con dolor y es un dolor que se caracteriza por afectar articulaciones proximales. Entonces, metacarpofalángicas, que son las articulaciones de acá, las articulaciones interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, y las de la muñeca, que son las que más se afectan en la artritis, e incluso la articulación del metatarso, a nivel del pie. Entonces, son los síntomas que más deben llevar a que una persona que está con esta sintomatología por más de 6 semanas debe consultar, porque muy probablemente se trate de una artritis. Me han llegado pacientes que llevan 10 años con dolores articulares y nunca se le ha diagnosticado, y pues no entiendo cómo se han aguantado tanto tiempo sin consultar al médico. Y claro, cuando llegan pues se les hacen todos los exámenes y tiene evidentemente una artritis reumatoide. Con la clínica, con los exámenes de sangre que se hace el diagnóstico y se inicia un tratamiento. Claro, o cualquier otro tipo de artritis. Y lo más delicado, doctor, entonces, de la artritis reumatoide es que no solo afecta articulaciones. Así es, no solo afecta articulaciones, miremos que es una enfermedad bastante deformante. Si no se trata a tiempo, como les dije, puede producir los dedos de cisne, que es lo más común, que es lo que vemos en la imagen, esas alteraciones y deformidad a nivel de los dedos, lo vemos aquí también. Y como dijiste y mencionaste, las manifestaciones extraarticulares son unas de las más graves. Puede tener manifestaciones oftalmológicas como ojo seco, a nivel de la piel, puede producir vasculitis, que es una enfermedad reumatológica que puede estar concomitante con la artritis reumatoide. Puede haber derrame pleural también. Derrame pleural en este caso es cuando hay líquido a nivel de una parte del pulmón, y eso pues lleva algunas complicaciones, se puede generar deterioro respiratorio, y así como se llena de líquido el pulmón, también el saco del pericardio se puede inflamar y producir una pericarditis a nivel del corazón. Eso que son manifestaciones adicionales que tenemos de la artritis que uno tiene que tratar pues de evitar en lo posible, porque son bastante agresivas. Claro, y lo ha dicho desde el principio, digamos, en cualquier enfermedad. Siempre entonces el diagnóstico, si se llega mucho más temprano, se podrían evitar, digamos, estas consecuencias, estas complicaciones, pero también un poco la deformidad. ¿Y cómo sería el tratamiento? Entonces, doctor, digamos. Bueno, el tratamiento de esta enfermedad, pues desde sus inicios, si nos remontamos a hace unos 20, 30 años, empezaron con las sales de oro, los analgésicos convencionales, aspirina, AINES, que realmente afectan mucho la salud del riñón. Entonces, más adelante empezaron a sacar unos medicamentos que se llaman DMARD, de los cuales destacamos la cloroquina, metotrexate, que son medicamentos que frecuentemente se usan para el tratamiento de la artritis, y uno con ellos lo que hace es limitar esos anticuerpos que se producen. Hay unos anticuerpos que son los que nos defienden a nosotros, que reconocen las articulaciones. Se genera un panus inflamatorio, que es como una migración de vasos sanguíneos que se meten a la parte sinovial, donde está el líquido sinovial, y eso es lo que genera inflamación constante, de que se estén generando citoquinas inflamatorias y que se produzcan todos los síntomas derivados de la artritis. Lo que hacen estos medicamentos es evitar y limitar que ese componente de las citoquinas y toda esa respuesta inmune esté activa. Entonces son inmunosupresores. Entonces, al tener un medicamento inmunosupresor, también hay que tener en cuenta que pues la persona tiene que evitar estar expuesta en hospitales, tratar de limitar la exposición con gente que esté enferma, porque son personas que pueden estar inmunosuprimidas por los medicamentos que están recibiendo y pues más fácil se puede infectar. Doctor, voy a hacer pausa para comerciales y regresamos hablando, por supuesto, de mucho más de la artritis, de los diferentes tipos de artritis, pero también de artrosis, de esta enfermedad degenerativa que tal vez y que tiene alta incidencia, nos lo dijo al principio el doctor, muchas de las personas, digamos, en edad avanzada
pueden presentarla en niveles un poco más graves, algunos un poco más leves. Como todos los jueves, ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Salud al Día. Andrés Felipe, buenos días. Liliana, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los televidentes del Canal 14 Televisión que a esta hora del día se conectan con nuestra señal. Y así es, aquí inicia el espacio donde le enseñamos los avances en la ciencia y en la medicina que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día. Inicio con toda la información. Si esperas pasar un día estresante, serás menos productivo. Anticipar algo estresante afecta la memoria de trabajo y reduce la productividad cognitiva, aunque luego los hechos que provocaron el estrés no lleguen a ocurrir. El estrés es uno de los grandes enemigos del siglo XXI para la salud del ajetreado ser humano, y según este nuevo estudio, sus efectos podrían llegar incluso antes de que todo ocurra. Un estudio llevado a cabo por la Universidad del Estado de Pensilvania en Estados Unidos señala que empezar la mañana pensando en lo estresante que va a ser el día puede afectar gravemente la forma de pensar durante el mismo. Los participantes del experimento, según los investigadores, veían afectado el rendimiento de su memoria de trabajo cuando se levantaban pensando en las situaciones estresantes que podrían tener a lo largo del día. La memoria de trabajo es la responsable de aprender, memorizar y retener información aun cuando no se está prestando atención. Jinsil Jun, estudiante de doctorado participante del estudio, afirma que los efectos del estrés comienzan antes de que los propios sucesos ocurran y los provoquen. Los seres humanos pueden pensar y anticipar cosas antes de que ocurran, lo que les ayuda a prepararse, pero también puede ser dañino para el funcionamiento diario de la memoria. La memoria de trabajo puede afectar muchos aspectos de la vida diaria y funcionamiento menor tendrá efectos negativos en la vida cotidiana de las personas, sobre todo en la de los adultos de mayor edad que ya presentan deficiencias cognitivas. Bueno, ya saben, a no estresarse antes de tiempo. Esta cita es en 8 días, jueves a las 11 en punto de la mañana, por el Canal 14, Televisión para Todos. ¡Feliz mañana! Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hablando de artropatías, conociendo la artritis, los diferentes tipos de artritis y también conociendo la diferencia con la artrosis, conversando con el doctor Pedro Felipe Parra, médico internista, especialista en riesgo cardiovascular y enfermedades crónicas, miembro de la Asociación de Medicina Interna y miembro del Colegio Americano de Médicos. Su consultorio en edificio Vida, Torre 1, consultorio 409, el edificio Vida, el famoso edificio de colores, y su teléfono 891-2616. También los estaba invitando para que los sigan en redes sociales, en Facebook, Dr. Parra o Dr. Pedro Felipe Parra, y en Instagram, @dr_parra. Continuamente da excelente información sobre la salud. De verdad que es bien interesante seguirlo, para que uno todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no, doctor? Digamos, toda información que adquiera y que le llegue de buenas fuentes, le llegue información sobre la salud, es importantísimo. Súper importante, ahorita más con la incidencia de tantas enfermedades que están saliendo, pues es interesante que todas las personas estén informadas. Y lo digo, doctor, de buenas fuentes porque digamos que el Internet da para todo. Exactamente, eso es muy importante también saberlo porque hay mucha desinformación y muchos pacientes me llegan a consulta con desinformación acerca de cosas que encuentran en Internet. Ustedes pueden encontrar mucha información en Internet, pero no toda es verídica, entonces hay que saber depurar qué cosas son. Y pues para eso estamos nosotros, para poderlos guiar. Claro, y uno a veces se pone a buscar en Internet y se asusta más. Y a veces son cosas falsas. Doctor, seguimos entonces hablando, digamos, de los diferentes tipos. Ya habíamos nombrado un poquito entonces la artritis por virus del chikungunya. Es simplemente, digamos, cuando pica el zancudo, digamos, las manifestaciones son en dolor articular. Sí, bueno, esta artropatía o artritis por virus del chikungunya se caracteriza por una artritis inflamatoria también que produce dolor y es una de las manifestaciones más severas de la enfermedad. El dolor es incapacitante. De hecho, el nombre de chikungunya viene de África y quiere decir
como doblado, como encorvado, y es porque produce unas manifestaciones tan severas de que el paciente llega a tener unos síntomas de que incluso se dobla del dolor. Es un dolor articular muy importante que puede llevar a cronificarse, que es una de las cosas que pues tienen que tener en cuenta. Bueno, se produce por el mosquito Aedes, que transmite el arbovirus. Este arbovirus va a infectar las células y va a producir unas manifestaciones iniciales, dentro de las cuales la más relevante es el dolor articular, pero también puede producir fiebre, puede producir rash, edema en el rostro, y la poliartritis, de la que hablamos, que es bastante limitante, unos dolores que los pacientes lo describen como si les enterraran agujas en las articulaciones, y un eritema difuso que palidece con la presión, y podemos tener también hinchazón particular y derrame articular en las rodillas, que son los síntomas pues, más severos de la enfermedad y que pueden llevar a ser bastante limitantes. Quien lo ha presentado, quien digamos lo ha tenido, sabe que es bastante doloroso, pero lo ha dicho usted, doctor, y es lo más preocupante, es que uno pensaría que pasa el tiempo del virus y debería pasar el dolor en las articulaciones y digamos no dejar ninguna secuela. Así es, lo que pasa es que hay muchos pacientes o personas que pueden tener predisposición genética a tener artritis, y cuando se agrega una infección por virus de chikungunya, pues puede desencadenar de que se exprese eso, porque está generando inflamación a nivel articular, está generando una serie de anticuerpos, citoquinas, todo esto genera inflamación. Entonces es el momento cuando se activan esos genes que ya estaban por allá, que no se habían expresado todavía. Entonces se genera un proceso inflamatorio crónico que va a llevar a que el paciente siga con las manifestaciones, dolor articular, edema, y ya se conoce, pues ahora que ya ha pasado un tiempito desde el brote que hubo, que algunos medicamentos que se usan en artritis reumatoide pueden servir para el tratamiento de estos pacientes que siguen con esa sintomatología. Y los que siguen, porque lo decíamos ahora, ¿no? No todo el que tuvo chikungunya va a tener, digamos, esta artritis post-virus chikungunya. Exacto, no todos los pacientes la adquieren, son un porcentaje, alrededor de 30%, 20% de los pacientes son los que quedan con esta artritis post-chikungunya, pero lo importante y lo más relevante es que consulten a tiempo. Hay muchos pacientes que se quedan medicándose en la casa con acetaminofén, con ANS, toman ibuprofeno, toman una serie de medicamentos analgésicos que lo único que hacen es seguir el proceso inflamatorio, y si no estamos actuando ahí, pues solo estamos calmando el dolor, pero la actividad inflamatoria en la articulación va a seguir generando de que esa inflamación a largo plazo pueda incluso llegar a destrucción. Y me preocupa lo que dijo usted, digamos ahora, doctor, es que puede ser de esta artritis, digamos, post el virus, pasar a artritis reumatoide, a complicarse y a poner mucho más compleja esta enfermedad. Así es, hay pacientes incluso que pues empiezan con la enfermedad de base, después de la picadura hacen todos los síntomas y empiezan, un año, 2 años después siguen con la sintomatología, le toman uno los exámenes para diagnosticar una artritis reumatoide y ya en ese momento es una artritis reumatoide manifiesta que, como les mencioné, puede producir destrucción de la articulación y deformidad. Si se tuvo el virus del chikungunya, tuvo su dolor normal en articulaciones, la persona se curó, digamos, su virus pasó, el dolor no está en este momento, no hay dolor en articulación, está normal la persona, ¿hay algún riesgo latente en que de pronto si aparezca esta artritis post-virus? Bueno, pues en ese punto ya, por lo general, cuando los síntomas se acaban, es posible que no haya más sintomatología. Bueno. Sin embargo, hay que recomendarle a la persona, como tuvo una inflamación articular, que cuide sus articulaciones. Hay pues mecanismos para tratar de cuidarlas, sobre todo en las edades adultas. Uno a veces opta por dar algunos medicamentos como colágeno, que puede ayudar un poco en mejorar un poquito la salud articular de esas personas. Bueno, y esas recomendaciones nos las va a dar también después y las vamos a profundizar un poquito. Doctor, también nombró, digamos, como uno de los tipos de artritis por cristales. Hablemos de ella. Bueno, la artritis por cristales, muy comúnmente conocida como artritis gotosa, se desencadena por
aumento y elevación del ácido úrico. El ácido úrico puede desencadenar unas manifestaciones muy particulares que por lo general afectan las articulaciones del pie, especialmente la articulación donde se une el primer dedo del pie, que es el hallux. El dedo grande que vemos ahí que está inflamado, vemos la inflamación, lo que comúnmente se denomina podagra, que es el dolor articular a nivel de esta articulación de la primera articulación del pie. Entonces ahí vemos cómo la artritis por cristales, especialmente esta que es la más conocida, la artritis gotosa, genera por depósitos del ácido úrico, puede llevar a generar inflamación. ¿Y las causas vendrían siendo cuáles, doctor? Bueno, las causas de esto, pues se ha conocido la ingesta excesiva de, por ejemplo, carne, alcohol, son desencadenantes que pueden llevar a que estas personas, especialmente los hombres, que son los que más la padecen, puedan desencadenar toda esta sintomatología de la artritis. Hay personas que pueden tener elevación del ácido úrico sin desencadenar artritis. O sea, pueden tener elevaciones del ácido úrico y no tienen manifestaciones de este tipo, pero hay que tener en cuenta que se conoce que la elevación del ácido úrico también actualmente es un factor de riesgo cardiovascular. Los pacientes que tienen elevaciones de ácido úrico pueden tener mayor riesgo de tener infartos a corto plazo, porque es todo lo que genera inflamación en el organismo, al final en el endotelio, lo que tapiza todas las arterias, va a llevar a que se produzca una inflamación crónica, y eso es lo que está generando cada vez que muchas enfermedades en la actualidad se estén estudiando por ese punto, inflamación. La artritis incluso también, la artritis reumatoide, tiene un componente que puede llevar a desencadenar más infartos. Se conoce que los pacientes que tienen artritis no controlada pueden llevar a tener más infartos y enfermedad cardiovascular por esa inflamación crónica que se produce. Pero digamos en el caso de la artritis gotosa, sí hay alimentos, se reconocen, ¿no? Que hay alimentos que definitivamente hay que mermar su consumo o casi que hasta abolirlo, no consumirlos. Claro, el metabolismo especialmente de las purinas que se realiza cuando ingerimos carne roja especialmente, carne roja es rica en purinas, y eso es lo que va a desencadenar en que se pueda haber una elevación del ácido úrico. El alcohol también genera un metabolismo rico en purinas que va a llevar a que todas estas manifestaciones se presenten en los pacientes que sufren de artritis gotosa. Pero eso es lo que también se conoce como la gota, ¿sí, solita? Gota. La artritis gotosa o la gota, que hay que tener mucho cuidado y ser muy estricto, digamos, en la parte de alimentación. Pero ¿tratamiento para ellos hay? Claro que sí, hay tratamiento para ellos. Lo más importante que siempre se les recomienda es la alimentación básico. O sea, ellos saben que si tú tienes una artritis, si sufres de hiperuricemia, has tenido alguna manifestación ya de artritis gotosa, pues debes limitar el consumo de alcohol, limitar el consumo de carnes rojas, porque sabes que eso te va a desencadenar por el metabolismo de las purinas todas estas manifestaciones y puede ser una artritis manifiesta. Uno generalmente da en la consulta medicamentos para tratar de depurar ese ácido úrico y que en sangre se disminuyan los niveles. Entonces uno hace una evaluación inicial de cuánto tiene los niveles y los valores de ácido úrico, y después con el medicamento pues podemos determinar cuál es la mejor dosis, si con la dosis que le estamos dando se logran niveles óptimos de ese ácido úrico. Pero lo que te menciono muy importante, la alimentación. La alimentación es fundamental en muchas enfermedades y esta es otra de ellas. Donde hay que saber qué es lo que se come y qué no se come definitivamente. Doctor, voy a hacer nuevamente pausa para comerciales y retornamos con mucha más información en Cuerpo Vital. Artropatía
empatías, nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor Pedro Felipe Parra, médico internista. Recuerden que a él lo encuentran en el edificio Vida, edificio de colores, y si desean ampliar información, adquirir información, tal vez necesiten, tal vez consulta con internista, pues 891-2616 es su teléfono fijo. Y les he estado diciendo que lo sigan en redes, en Instagram, @dr_parra, y en Facebook, dr.pedrofelipeparra o Doctor Parra. Así lo encuentran con excelentes recomendaciones. Y justamente, hablando de recomendaciones, doctor, vimos que usted tenía una diapositiva que no podemos dejar pasar sobre esas recomendaciones en lo que debe, digamos, restringir o mermar consumo y lo que tal vez no debería consumir cuando se tiene artritis gotosa. Bueno, si los pacientes con artritis gotosa deberían restringir el tamaño de las porciones de pescados con alto contenido de purinas, como las sardinas, los mariscos, las carnes vacunas o de cerdo, el alcohol, especialmente la cerveza, que como les mencioné es bastante rica en purinas y puede generar este tipo de artritis, los jugos de fruta dulces, naturales, el azúcar, las bebidas dulces, incluso gaseosas, todo este tipo de alimentos que tienen preservativos y son procesados, la sal de mesa o incorporada en salsas. Y deben evitar por completo que pacientes que tengan artritis gotosa muy probablemente pueden desencadenar crisis con estos alimentos, como las vísceras, los riñones, las mollejas, el hígado, que son ricos en purinas y puede desencadenar la artritis, bebidas gaseosas y el consumo excesivo de alcohol. Por lo general, siempre se les recomienda abstinencia. Ojo pues, que digamos, si se tiene entonces artritis gotosa, mejor no consumo de alcohol. Doctor, y entonces, desde el principio usted nos nombró, la artrosis como tal ya es una enfermedad por desgaste. Digamos, muchas personas en la edad adulta, digamos, por el paso de los años, van a tener estas articulaciones desgastadas y van a tener artrosis. Es una enfermedad degenerativa y como degenerativa con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, pues tenemos mayor riesgo de sufrir realmente de estas enfermedades, especialmente la artrosis. Y como te mencioné, eso también está directamente relacionada y ya se ha estudiado que la actividad que realice la persona con la articulación, los que digitan tienen más riesgo de sufrir de artritis en las manos. Y la artrosis es una enfermedad que puede aparecer en varias partes, ¿no? Las más frecuentes son las manos, las rodillas y la cadera. Y las rodillas y la cadera en la actualidad cada vez se afectan más porque la gente está sobrepeso, en obesidad, y ese es uno de los puntos que está llevando a generar más incidencia de que esto se vaya aumentando cada vez más, y uno ve frecuentemente ya personas jóvenes con sobrepeso, obesidad, que ya tienen artrosis de las rodillas por la obesidad precisamente. ¿En artrosis la manifestación es dolor? La manifestación es dolor. Y hay algo característico en la artrosis, que son los nódulos que se generan, se llaman nódulos de Heberden o nódulos de Bouchard, que son como unas nodulaciones alrededor de las manos, especialmente alrededor de la articulación, de la primera articulación que tenemos en la distal y en la proximal. Esos nódulos están hablando uno de que probablemente lo que tiene el paciente es artrosis, que no están muy presentes en las artritis. Las artritis no tienen ese tipo de nódulos y uno clínicamente los puede distinguir por eso. Y porque, como te mencioné, no se pone rojo ni caliente la articulación, ni se inflama, ¿ya? Simplemente va a generar dolor. Pero hay forma entonces, digamos, doctor, de saber que la articulación se va desgastando, entonces de ayudarla y de mantenerla mucho más sana. De protegerla, sí, hay medicamentos que pueden ayudar a proteger la articulación también. Como te dije, el colágeno es uno de ellos, puede ayudarnos a preservar la salud articular. Y actualmente pues también he visto algunos medicamentos a base de vegetales que pueden ayudar incluso también con eso, ¿no? Pero doctor, ¿es cierto que el colágeno hay que tomarlo en horas especiales? Y digamos, cuando usted habla del colágeno como forma de proteger esas articulaciones, ¿es el tomado? ¿Es en pastas o tal vez en polvo? Sí, puede ser en pastas, lo venden en pastas también, colágeno hidrolizado. Y por lo general siempre uno ya lo
lo medica ya cuando el paciente tiene la enfermedad. Esa es una cosa de que no se ha hecho mucha conciencia, y esta área, a pesar de que es de pronto un poquito más de fisiatría, reumatología, todo eso, pues yo creo que debería hacerse un poco de más conciencia a las personas de que cuiden sus articulaciones. Hay algo en lo que no estoy muy de acuerdo cuando hace ejercicio las personas en que en ocasiones realizan ejercicios de alto impacto. Eso puede llevar a que la articulación de la rodilla se vaya desgastando de igual forma y produce una artrosis. Una artrosis, imagínese, y de pronto a temprana edad, tal vez no, ni siquiera cuando el tiempo ya va avanzando, 60, 70 años, sino desde antes. Doctor Pedro Felipe Parra, médico internista, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, encantado, Liliana. Espero que todas estas recomendaciones que dimos, las diferencias entre artritis, artrosis, les hayan quedado muy claras para que puedan pues tener un poco de conciencia acerca de la importancia que tiene este tema en la salud de todas las personas. Y algo que dijo desde el principio, ante la primera manifestación, digamos, de dolor en alguna de sus articulaciones, consulte, que puede ser simplemente o algo sencillo, pero puede ser algo, digamos, complejo. Gracias de nuevo, y a ustedes, televidentes, también muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.